Vamos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Bueno, por ahí pedir dos gracias para este curso, ¿no? La gracia de la conversión, que todos nosotros la necesitamos, ¿sí? Y la gracia de la humildad para ponernos justamente esta actitud de Juan el Bautista, para ponernos como en seguimiento de Jesús. Ya veremos más adelante en el Evangelio de Juan, este seguimiento es muy importante. Bueno, que pueda ser esa la actitud a la hora de comenzar y de hacer todo este curso. Le encomendamos a la Virgen María que podamos escuchar la palabra de Marcos, la palabra de Dios a través del evangelista Marcos, y que podamos seguirlo y presentarle nuestro corazón para que Él con su gracia nos convierta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como les decía al comienzo, algunos temas prácticos. No sé ver aquí, tenemos 21 usuarios viéndonos, había 100 y pico anotados, 130 si no me equivoco, con lo cual después iremos viendo si el tema es la dificultad de esta nueva metodología y de aprender cómo ver el vivo, y simplemente apretar en el cuadradito donde dice vivo. Si ustedes me están viendo es porque lo supieron hacer. Eh, o si simplemente lo ven en otro momento, como muchos hacen con el curso. Ahora, más allá, varios se preguntarán, bueno, ¿por qué cambiamos la metodología? Por varios asuntos. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo en secretaría, no tenemos que estar yendo y viniendo con respuestas, es simplemente que se aprieten en el vivo, se meten el mismo día, ponen el vivo y ya estamos con ustedes y con todo aquel que no se haya inscrito también. Por otro lado, bueno, evidentemente una cuestión económica nos ahorra el Zoom con capacidad para muchos y eso nos ayuda a invertir en el Instagram y en las demás redes para darnos a conocer más, no para darnos a conocer nosotros, sino para dar a conocer la palabra y para llegar a más lugares. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado, sin lugar a dudas, también es una facilidad para ustedes. Pedimos que se inscriban para tener los datos, los mails, ir renovando los cursos, los avisos cuando tenemos nuevos cursos, pero el que quiere sube a nuestro canal, se inscribe, aprieta el vivo y ya estamos. Eso en cuanto a la nueva metodología, ¿sí? Van a tener que tenernos paciencia, esto a nosotros nos implica unos ciertos vericuetos que van a ver en este curso, vamos a estar intentando aprender a usar este vivo de YouTube. Así que téngannos paciencia, iremos perfeccionándonos en el asunto. Vamos ya directamente al Evangelio según San Marcos. ¿Por qué estamos viendo el Evangelio según San Marcos? ¿Por qué ver el Evangelio según San Marcos? Justamente porque es el Evangelio que estamos siguiendo en este ciclo. Este año 2024 estamos siguiendo el ciclo B. El ciclo B corresponde al Evangelio según San Marcos. En la liturgia tenemos 3 ciclos dominicales, el A, el B y el C,
En el A vemos el Evangelio según San Mateo, lo vamos viendo en el orden canónico. En el B vemos el Evangelio según San Marcos y en el C vemos el Evangelio según San Lucas. Uno se pregunta, ¿y qué pasa con el Evangelio según San Juan? Como explicó Luisa en algún otro curso, el Evangelio según San Juan está como repartido en distintas partes del año litúrgico, del ciclo litúrgico. Así que no es que lo dejamos de lado, sino que está en momentos muy importantes. Van a ver, este curso es casi una píldora, una pastillita, porque es simplemente una hora, de 8 a 9 durante un mes. Es tratar de meter ahí en 4 horas el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Prometo no poner quinta o intentar no poner quinta y que podamos ir disfrutando un poquito de ciertos ejes temáticos del Evangelio según San Marcos o de ciertos temas que hacen al Evangelio y que está bueno que podamos ir profundizando, ¿sí? Un tema práctico también, hay un cierto delay entre lo que yo digo y lo que sale en YouTube. Entonces, por ahí para ver las preguntas, si hubiese preguntas que puedan ir metiendo en el chat, el resto del equipo me va a estar avisando por WhatsApp. Igual, seguramente uno se envalentona y arranca. Por ahí al curso siguiente retomo alguna de las preguntas si es que hace falta. El que quiera escribir puede ir escribiendo en el chat del YouTube. Paso a compartir pantalla, ¿sí? Acá es donde se nos va a descuajeringar un poco la cosa. Ténganme paciencia. Bueno, ahí si no me equivoco, ustedes están viendo la pantalla, lo que yo estoy compartiendo, ¿sí? Algunos libros de referencia que voy a tener a lo largo de este curso. Luis Heriberto Rivas es conocido aquí en Argentina y la mayoría de nosotros los que estamos en estos cursos fuimos o somos alumnos suyos, ¿sí? Luis Heriberto Rivas escribió esa introducción, digamos, el Evangelio de Marcos, el libro que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla. Otro es el Evangelio de Marcos, de Félix Eduardo Cisterna, de la editorial Claretiana. También es editado aquí en Argentina, tanto Ágape como Claretiana, con lo cual son libros accesibles al bolsillo. Y después tienen los otros dos libros que tienen ahí, el Evangelio de Marcos como relato, ¿sí? Mark a Story, es el original del editorial Sígueme. Este libro ha marcado un hito en el estudio de la narrativa de Marcos y de hecho vamos a ir utilizando ciertas cosas de este libro. Y el segundo es justamente, si no me equivoco, se escribió a los 25 años o a los 50, ya no me acuerdo, creo que a los 25 años, es Mark a Story, Retrospect and Prospect, ¿sí? Es justamente un análisis de cómo este libro, Mark a Story, fue trayendo sus consecuencias, marcó un hito en el estudio bíblico en el Evangelio según San Marcos y en el estudio de la narrativa, ¿sí? La narratología, mejor dicho. Y justamente lo que busca es estudiar Marcos como un relato, qué es lo que quiere hacer el narrador del Evangelio según San Marcos al narrarnos el Evangelio, qué es lo que está buscando que el lector, o mejor dicho, el que escucha el Evangelio, sienta en su corazón y quiere hacer con su vida, por así decirlo. Bueno, estos 4 libritos para tener como referencia, y no lo puse ahí, pero también evidentemente que lo he utilizado. Yo intento en estos cursos utilizar la Biblia del pueblo de Dios, ¿sí? Que es la traducción que nosotros utilizamos en la liturgia aquí en la Argentina, es mucho más amena y la tenemos como más afín en el oído. Entonces vamos a estar utilizando también la introducción que figura en el libro del pueblo de Dios, en la Biblia del pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces, en esto de paso nos vamos entrenando a que todos estos escritos que hay en la Biblia, que no son escritos canónicos, sino que son notas del editor, nos van ayudando un poquito en el estudio. ¿Está bien?
Avanzamos entonces a la siguiente diapositiva. Disculpen que la presentación no es la que Dios manda, no, si yo presento todo no me ven la cara. Entonces me parece más ameno poder presentar así. Vamos a ver si para la clase que viene alguno un poco más ducho en la tecnología me orienta cómo hacer las dos cosas juntas. Bien. Lo primero es, ¿qué es un evangelio? El evangelio, según San Marcos, es el primero de los evangelios en ser escrito, ¿sí? Con esto el desafío que implica escribir un evangelio e inventar en cierta manera una forma literaria. Si se quiere, los demás evangelios, tanto canónicos como apócrifos, en principio se basaron en el evangelio según San Marcos. Entonces, tomaron el género literario de Marcos. Escribir una carta, dicho muy a lo bruto, no tiene mucho mérito en cuanto a la originalidad. Evidentemente que Pablo y las cartas paulinas y más allá de Pablo los demás escritos canónicos tienen muchos méritos, pero no inventaron el género literario carta, ¿sí? Sino que ya estaba y lo implementaron, lo utilizaron como herramienta. Marcos inventa en cierta manera el género literario evangelio, porque como vamos a ver, el evangelio no es propiamente un relato histórico, no está queriendo dar, si bien va a tener mucho y una connotación fuerte histórica, no está queriendo dar datos históricos de la vida de Jesús. El énfasis no está en eso, sino que lo que busca es transmitir otra cosa. Bien, vamos a leer ahí justamente la cita de qué es un evangelio. ¿Qué es un evangelio? A ver si lo tengo por aquí. Así se los muestro. Aquí está. Es este libro, también de la editorial Claretiana, de Luis Heriberto Rivas. También ese me olvidé de agregárselos en la primera diapositiva. Y justamente lo que dice es, se llaman evangelios los libros que contienen el primer desarrollo del querigma. Recuerden que el querigma es la predicación más sintética de los primeros discípulos. Si nosotros tuviésemos que resumir la buena noticia de Jesús, ¿en qué lo resumiríamos? En el querigma, ¿sí? Hay varias citas, en 1 Corintios 15, si no me equivoco, y hay varios más en Romanos y en otros textos, donde justamente en Hechos de los Apóstoles hay varias enunciaciones del querigma. ¿Qué es el Evangelio? Es un primer desarrollo del querigma. El querigma es el núcleo central, el Evangelio es como expandir esto un poco más, es darle un paso más de profundidad. La Iglesia nunca los ha llamado vida de Jesús ni historia de Jesús. Esto es muy importante, ¿sí? Por más que para nosotros, y si tuviésemos que definir qué es un evangelio, muchos a primera vista dirían, es la vida de Jesús. La Iglesia nunca los ha llamado como vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en realidad no es la vida de Jesús, tiene mucho la vida de Jesús, sino que es, bueno, la buena noticia que está detrás de la vida de Jesús. Esto quiere decir que cuando se trata de los evangelios, la misma Iglesia siempre ha reconocido que se trata de libros que no son solamente históricos. Pongo el énfasis, no son solamente históricos. No quiere decir que no sean históricos, sino no son solamente históricos, sino que tienen algo más. Hay algo detrás de esta historia que nos está relatando que es el meollo, si se quiere, de la historia. No dan solo los datos históricos, sino su interpretación para la salvación a la luz de los textos del Antiguo Testamento. Bien, ¿por qué hace hincapié en no solo? Porque dan datos históricos, ¿sí? Cuando Quirino gobernaba la Siria, en el año 12º de lo que fuera, 3 días después van dando datos históricos, te hablan de personajes que son históricos, sin lugar a dudas. Pero no nos podemos quedar solo en lo histórico, sino que va mucho más, sino su interpretación para la salvación a la luz de los textos del Antiguo Testamento.
¿sí? Si se quiere, al final del Evangelio según San Juan dice muchos, estos signos han sido escritos para que ustedes crean y creyendo tengan vida. Bien, estos signos no fueron escritos solamente para saciar la curiosidad, para que ustedes conozcan, para que aprendan, sino para que crean y creyendo tengan vida. ¿Sí? Si se quiere, ahí al fondo de la diapositiva tienen estas tres etapas que son como tres etapas paradigmáticas. La época de Jesús, del Jesús histórico que va recorriendo la Galilea, Samaria y Jerusalén, ¿sí? La época de Jesús, donde va juntando a los apóstoles, donde va haciendo sus milagros, donde predica el Evangelio. La época de los apóstoles, que quedaron los apóstoles después de la muerte y resurrección, quedaron los apóstoles solos, entre comillas, sabemos que no estaban solos, pero quedaron ellos a cargo de esa buena noticia y de ese anuncio del Evangelio. Y finalmente la época de los escritos, cuando todo ese Evangelio, ese anuncio de la buena noticia que venía siendo de boca en boca y por tradición oral, se comienza a plasmar en escritos, ¿sí? Que esto es como una bola de nieve, una cosa va llevando a la otra. Bien, pues esas tres etapas son como paradigmáticas. La época de Jesús, la época de los apóstoles, solo los apóstoles, por así decirlo, y la época de los escritos. Bien, continuamos. Estos escritos pueden considerarse auténticas biografías. Repito, pueden considerarse auténticas biografías, siempre y cuando, resaltado, subrayado, siempre y cuando tengamos en cuenta que las biografías antiguas no son idénticas a las modernas. Si hoy uno quisiera escribir, no sé, la historia de Sábato, la historia de San Martín, la historia de un personaje histórico y lo hiciera al modo de las biografías antiguas, uno diría, está falseando datos, no está siendo preciso, no está siendo del todo claro o riguroso en el método histórico, ¿sí? ¿Es una biografía? Sí, pero al modo de las biografías antiguas. Es necesario valorar los evangelios de acuerdo con su propio propósito. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? ¿Transmitir historia pura? No. No debemos pedirle que sean lo que no pretenden ser. No son libros de ciencia ni una colección de datos históricos. El propósito de los evangelios no es elaborar una cronología de los hechos o proporcionar datos para el historiador moderno, sino proclamar la revelación de Dios en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por ahí me detengo en algunas cositas. Yo siempre pongo ejemplos medios exagerados para que quede de manifiesto, ¿sí? Si yo agarro Harry Potter y le pido a Harry Potter que me explique cómo hacer una torta, bueno, no es que Harry Potter es una porquería o no sirve, sino que yo le estoy pidiendo algo al libro que el libro no me pretende dar. Si yo agarro una enciclopedia y le pido que una enciclopedia, o vamos, con un atlas, y yo le pido que me diga, me enseñe química, bueno, un atlas no te va a enseñar química, busca un libro, un manual de química. Bien, entonces el problema no es que el libro no sirve, sino que yo no estoy sabiendo utilizar la herramienta del libro. Le estoy pidiendo al libro algo que el libro no me quiere dar y no me puede dar tampoco. Entonces, en esto, ¿qué es lo que hay de fondo cuando yo leo los evangelios? Proporcionar datos para el historiador moderno, eso es lo que no, sino proclamar la revelación de Dios en Jesús de Nazaret. Repito, estos signos fueron escritos para que crean y creyendo tengan. ¿Sí? Vamos ahora, esto como introducción. Bien, esa es la introducción sobre el Evangelio como género literario, ¿sí? Género literario, Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los Evangelios apócrifos, ¿sí? El Evangelio de Tomás, el Evangelio, si no me equivoco, hay de Judas, hay otros Evangelios que no forman parte del canon, ¿sí? No es acá todos los mitos que ponen que la iglesia los esconde porque en realidad dicen enseñanzas de Jesús que nosotros no queríamos que se supieran y que Jesús estaba casado con María Magdalena. No, es que no es palabra de Dios.
¿sí? Hay libros en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, hay libros de la época del Antiguo Testamento que también son apócrifos, no forman parte del Antiguo Testamento. Y no es que nadie los está escondiendo, simplemente no son conocidos porque no son parte del estudio bíblico o son parte muy específica de algunos que profundizan en ciertas vetas del estudio bíblico donde nosotros no llegamos. ¿Sí? Entonces, ahí pinchar un poco el código Da Vinci y tantas cosas que se andan diciendo más del mundo de la ficción. Bien, todo esto introducción a qué es un evangelio, Marcos como el inventor, insisto, así, pero del género literario, evangelio. A partir de ahora corremos el velo y frente a nosotros ponemos el Evangelio según San Marcos, que es la materia en cuestión de este curso. Yo voy leyendo y voy comentando, ¿sí? Un poquito todo esto, ahí intento para no falsificar nada, voy poniendo, en algunos soy más específico con las citas, en otros no hay problema, voy contando, ¿sí? ¿Quién era Marcos? Originalmente los evangelios no llevaban nombre, esto es importante, ¿sí? Su objetivo principal era que el lector llegara a un encuentro personal con Jesucristo resucitado y que no quedara adherido a los mensajeros. Marcos viene de Adversus Aereses de San Ireneo, ¿sí? Es San Ireneo de León el que por primera vez figura, y algunos otros que después van a aparecer, pero que figura diciendo que este evangelio perteneció a Marcos o lo escribió Marcos, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar esta primera cita? Y si no me equivoco, acá hablo un poco sin saber, no soy un artista y no sé mucho de arte, pero me parece que con los íconos pasa lo mismo, ¿sí? Con los íconos y con muchas obras antiguas, donde la importancia no la tenía quién era el autor. Hoy nos parece no digo aberrante, pero hoy no se hace. Hoy tenemos que ser precisos en quién lo escribe para saber, para poder citarlo, para poder saber de dónde viene, para estudiar el contexto del autor, etcétera. En su momento, todas estas cosas eran para mayor gloria de Dios. Si no me equivoco, insisto, los íconos no tienen la firma en ningún lado. Incluso hay ciertos recovecos del arte, si no me equivoco, en las catedrales y en ciertos lugares así religiosos, donde hay obras artísticas que ni se ven. ¿Y por qué están? No para ser vistas, sino para mayor gloria de Dios. Están justamente para poder alabar a Dios con aquello que le ofrecemos. ¿Sí? En los iconos no importaba tanto, y hablo en pasado porque no sé si eso sigue siendo actual, pero no importaba quién era el autor del icono, sino que el icono representaba y hasta si no me equivoco, en la teología del icono hay una presencia de Jesús, hay una presencia de Dios en el icono, esa es la concepción de Oriente, ¿sí? Por lo tanto, la importancia no está, vamos a salvar las diferencias, ¿sí? Pero como si yo dijera, bueno, no importa si el que consagró fue el padre Patricio, el padre fulano o el padre Mengano, lo que me importa es que Jesús está en la Eucaristía. Lo que importaba no era si era Marcos, Mateo, Lucas o Juan el que escribía el Evangelio, sino que era palabra de Dios y que nos transmitía justamente el mensaje de la buena noticia. Algo de eso está en el comienzo del Evangelio según San Marcos, por lo tanto, no importaba quién lo escribe. ¿Sí? Para tener en cuenta. Sin embargo, como somos medio chismosos, curiosos y además porque hace el estudio de la Biblia, queremos saber, bueno, ¿y quién era Marcos? Bueno, algunas versiones sobre quién es Marcos. Hay un tal Juan Marcos que figura en esas citas de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y que va apareciendo en distintos momentos. Este Juan Marcos era primo de Bernabé y acompañó a Pablo en su primer viaje apostólico, ¿sí? Después se nos va a armar un tole-tole ahí entre Pablo y otros, justamente por este personaje. Pero inexplicablemente abandonó la misión. Comenzó la misión, Pablo dice, bueno, ¿quién me acompaña a misionar? Viene fulano, mengano, sultano y viene Juan Marcos. Y de golpe Juan Marcos se da de baja. Llegamos a Éfeso, invento, ¿sí? Llegamos a Éfeso y Juan Marcos le agarró fiaca
esto era un despelote, dijo esto no es para mí, yo me vuelvo, se tomó el buque y se volvió a donde estaba. Bien, entonces más adelante, en el segundo viaje, en la segunda misión de Pablo, algunos, Bernabé y otros, dicen, bueno, vamos a llevarlo a Juan Marcos. Y Pablito dice, no, dos veces yo no me topo con la misma piedra. Entonces ahí se terminaron dividiendo Bernabé y Pablo, según algunos, ¿por qué? Porque venía Juan Marcos a la misión. ¿Sí? Según otros, que evidentemente hubo otros temas, Juan Marcos es la excusa para la división. En realidad hay temas más teológicos para esa división entre Pablo y Bernabé. No nos metemos en el tema simplemente para ubicar la figura de este Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, este que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero y que lo quiso acompañar en el segundo y Pablo se opuso. Bien, sin embargo, esto es lo que antiguamente se pensaba, ¿sí? Y en referencia a los demás Juan Marcos que aparecen o Marcos que aparecen citados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estudiando la obra El Evangelio de Marcos, vemos que en realidad el autor parece poco familiarizado con la geografía de Israel. Si Marcos hubiese sido la persona que acompañó a Pablo, estuvo viviendo en ese contexto, algo sabía. Este autor parece poco familiarizado con la geografía de Israel, así como con el calendario de las fiestas judías y habla de los judíos como en tercera persona, de ellos, los judíos, con lo cual él queda fuera de esa categorización de los judíos. Esto no es compatible con lo anterior. Si Juan Marcos era de los que seguía y era el primo de Bernabé y era este que acompañó a Pablo y que acompañó a Bernabé y que después se dio de baja y que lo siguió acompañando a Bernabé y demás en la misión, bueno, no cierra que este sea el personaje con estas marcas, estas pistas que nos va dejando el autor del Evangelio según San Marcos. Bueno, continuamos. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo qué? ¿Dónde y cuándo se escribió el Evangelio según San Marcos? Acá algunas teorías. Presento una teoría primero y después presento una segunda teoría. Cada uno se queda con la que quiere. Hay autores que se inclinan para un lado, hay autores que se inclinan para otro. En esto, en el mundo de la Biblia, vamos a encontrar teorías a diestra y siniestra para todos lados. En general, siempre hay alguna mente brillante acompañando todas estas teorías. Bueno, uno tiene en el estudio más profundo, tiene que ir haciendo elecciones y se inclina para un lado o para otro. Yo les presento dos de estas teorías. Antiguamente, para que se den una idea, antiguamente se pensaba que Mateo había sido el primero de los evangelios escritos y que Marcos lo había resumido. Después, no hace tanto, por así decirlo, con el estudio del método histórico crítico y los estudios mucho más profundos y con sí, las ciencias auxiliares del estudio bíblico, se fue como profundizando hasta llegar a la conclusión de que en realidad el primer evangelio escrito fue el Evangelio según San Marcos. Si no me equivoco, temo equivocarme, pero si no me equivoco, tengo bastante certeza de esto. Justamente el canon, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está en ese orden porque se pensaba que ese había sido el orden cronológico. Marcos en realidad se vio posteriormente que fue el primero de los evangelios y que Mateo añadió a Marcos otra fuente. Hago un paréntesis y explico brevemente cómo me salga la teoría de las dos fuentes. Yo creo que ya en algún momento lo explicamos y después vamos a esta diapositiva de dónde y cuándo. Marcos es el primer evangelio el primer evangelio. Bien. Posteriormente hay una fuente Q dando vueltas, se le llama fuente Q porque Quelle se dice fuente en alemán. Bien. La fuente Q, ¿qué tiene? La fuente Q tiene dichos de Jesús. Marcos, ¿qué tiene? Relatos. Marcos es el evangelio que menos dichos, menos palabras de Jesús tiene.
Posteriormente, Mateo, utilizando a Marcos y a la fuente Q, escribe el Evangelio según San Marcos y además agrega cosas propias de Marcos. Y más tarde Lucas, utilizando el Evangelio según San Marcos y la fuente Q, escribe el Evangelio según San Lucas, agregando material propio de Lucas. Esa es brevísimamente la teoría de las dos fuentes. ¿Sí? Si esto no se entendió, no se preocupen. Continuamos con el Evangelio según San Marcos. Entonces, ¿dónde y cuándo se escribe el Evangelio según San Marcos? Vamos con la primera de las teorías. Hay indicios de que tuvo su origen en una comunidad en la que era preponderante la presencia de cristianos venidos del paganismo. Por eso vamos a ver que Marcos va explicando ciertas cosas de las costumbres judías. Los judíos lavaban los platos antes de la comida. Tenían la costumbre de lavarse las manos y era muy importante para ellos el lavado de las manos. Esto lo dice porque los judíos en día sábado no podían caminar más de tantos kilómetros. Invento. ¿Eh? Entonces, ¿por qué explica eso? Justamente porque muchos de la comunidad en realidad no conocían las costumbres judías y era necesario que se las explicaran durante el relato. La comunidad se encuentra también en el radio cultural de la ciudad de Roma. Insisto que esto es una teoría, ¿sí? Preponderantemente paganos y alrededor o en el radio cultural de Roma. Por eso tienen ahí arriba el mapita con Roma señalada. Introduce frecuentemente términos latinos, habla de denarios, de cuadrantes, de legión, de pretorio y de muchas otras cosas que están justamente en términos latinos, con lo cual quien los lee o sobre todo quien lo escucha, voy a hacer hincapié en esto porque más adelante va a tener importancia, quien escucha el Evangelio tiene que estar entendiendo. Si explica las costumbres del judío porque el que escucha no las conoce, si utilizara término denario, cuadrante, legión, pretorio frente a alguien que no lo conoce, tendría que explicarlo también. Como no lo explica, se supone que están en el radio cultural de estos términos latinos. Bien, desde los primeros tiempos se ha dicho que el Evangelio de Marcos se escribió después que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. ¿Sí? Esto fue alrededor del año 64. Bien, entonces, después de la muerte de Pedro, después del 64. Algunos autores modernos fijan su composición en torno a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén hace referencia a la destrucción en manos de Tito, ¿sí? Que habían justamente rodeado la ciudad de Jerusalén y terminan destruyendo las murallas de Jerusalén y habían asediado la ciudad, destruyen las murallas de Jerusalén y posteriormente también el templo. Por eso lo que nos queda es el muro de los lamentos, simplemente. Bien, y las murallas de Jerusalén, para el que conoce la Jerusalén actual, la Jerusalén antigua, que se llama la ciudad antigua, las murallas son muy posteriores a las que conoció Jesús, justamente porque las destruyó Tito. No quedará piedra aquí, de lo que ven, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, justamente hace referencia a esa destrucción de Jerusalén. Bien, entonces, ¿cuándo se escribió? Entre el 64 y el 70. Para algunos ya había sido destruido, la mayoría sin hincapié en esto, bueno, alrededor de la destrucción de Jerusalén. Para otros, bueno, ya estaban en plena, en las guerras judías, ¿sí? Que era esta rebelión contra el Imperio Romano que terminan ganando el Imperio Romano y Tito destruye la ciudad santa, y el templo. ¿Dónde? ¿Fue escrito en Roma o fue escrito en Palestina? Bueno, según esta teoría, fue escrito o en Roma o en el entorno del mundo romano. ¿Sí? Ahora, hay otra teoría, como les decía. ¿Cuál es esta otra teoría? Otros investigadores sitúan este evangelio en Palestina, ¿sí? Palestina o cerca de Palestina, ¿bien? Normalmente en un ambiente rural, tal vez en Galilea o Siria.
fechan este evangelio durante o inmediatamente después de las guerras romano-judías, estas guerras judías que les digo, que va de los años 66 al 70. En cuanto a la datación, va bastante parecido, ¿sí? La datación de esta segunda teoría está ahí, alrededor un poquito antes de la destrucción de Jerusalén. Lo que cambia es dónde lo sitúan el Evangelio según San Marcos. Lo sitúan, la composición del Evangelio según San Marcos, para ser más preciso. Lo sitúan justamente en Palestina. ¿Por qué? Porque hay ciertas pistas de los paisajes que va describiendo, de las cosas que va diciendo, o de las descripciones que va haciendo o que no va haciendo. No se detiene tanto en el mundo de la ciudad, no describe tanto y tan profundamente la ciudad, sino que se detiene más en el mundo rural. Bueno, para esta teoría o para los que siguen esta teoría, justamente esto se debe a que en realidad el Evangelio según San Marcos se escribió en un ámbito rural. Bien, continúo con la cita. Una revuelta de Israel contra la dominación romana que terminó con la derrota estrepitosa de Israel y con la destrucción de Jerusalén y del templo judío. ¿Sí? Esto lo que está explicando es justamente esta guerra judeo-romano-judía. ¿Sí? Son los romanos que se alzan, son los judíos que se alzan contra Roma, aprovechando ciertas situaciones que se daban y que pensaron que iban a vencer y ganar cierta independencia, y Roma termina mostrando que sigue siendo el imperio romano y destruye Jerusalén, la ciudad, las murallas y el templo. Bien, entonces, sintetizando esto, dos teorías de dónde y cuándo. Roma o los alrededores de Roma, Palestina o algún lugar cercano a Palestina. Sobre el cuándo, bueno, siempre ahí entre la muerte de Pedro y la destrucción de Jerusalén. Algunos un poquito después de la destrucción de Jerusalén, algunos un poquito antes. No hilemos tan fino que confunde, ¿sí? Por lo pronto quedémonos con eso. Bien, vamos ahora eso como si se quiere presentar al autor y a la obra, ¿sí? ¿Dónde, cuándo, quién? Ahora vamos a la subdivisión. Vamos a poner el foco, es como que hacemos un zoom y nos metemos en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos va a tener dos momentos que van a ser clarísimos, ¿sí? Y que ya están anunciados en el primer versículo. Vamos a leerlo a continuación despacito. Si tienen la Biblia, ¿sí? Sea la del libro del pueblo de Dios o la que sea que tengan, los invito a tenerlas presentes durante el curso. Algunos se escandalizan, espero que no, pero está bueno poder ir resaltando, subrayando, anotando. Acá justamente esta página no está ni subrayada, ni resaltada, ni nada, pero como verán, ¿sí? Tener alguna Biblia para el estudio hace bien. En general, en toda casa hay más de una Biblia dando vuelta. Las que solemos utilizar para el estudio, ¿sí? Son la Biblia de Jerusalén, es la más precisa a la hora de traducir, tiene como las palabras y las notas al pie más estudiosas, si se quiere. Yo intento, como en general doy cursos más pastorales o intento estar más en el mundo pastoral que académico, por así decirlo, intento hacerlo desde el libro del pueblo de Dios, donde nos es más ameno y más cotidiana la traducción. Marcos 1:1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Primer versículo es ese. Comienzo de la buena noticia del Evangelio. Recuerden que Evangelio es justamente buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Estos son los dos títulos que da el Evangelio a Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Sobre este versículo va a girar la disposición de todo el Evangelio, donde va a terminar la primera parte del Evangelio con una profesión de fe en el capítulo 8, versículo 29, lo tienen ahí escrito. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?
¿Se acuerdan? Esta es la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿sí? Donde pregunta, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? La gente sobre el Hijo del Hombre dicen que es Elías, que es Juan el Bautista, que es fulano, mengano, sultán. Y después le va a preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Ahí termina la primera parte del Evangelio según San Marcos, donde se consiguió llegar, si se quiere, a la primera mitad del versículo 1. Anuncio de la buena noticia, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías. Bueno, ya tenemos la mitad del objetivo cumplido. Ya sabemos de la mano de Pedro, después vamos a meternos en todo lo que es la narrativa y todo el movimiento que tiene que hacer quien escucha el Evangelio según San Marcos. Justamente está pensado para que uno vaya confesando la fe junto con los personajes. Pedro dice, ¿quién dicen que soy? El Mesías. Bien, entonces conseguimos la mitad del objetivo. Y toda la otra parte del Evangelio va a terminar con una profesión de fe de parte de otra persona. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los que siguen la primera teoría de que el Evangelio según San Marcos fue escrito en Roma, hace mucho hincapié en que la segunda profesión de fe, y justamente la que culmina con el objetivo, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es un romano, un centurión romano al pie de la cruz. Por ahora dejamos que está al pie de la cruz, lo vamos a ver más adelante, pero justamente que sea un centurión romano el que llega a la profesión de fe, dicen los que siguen esta teoría, que es también como una pista, una ayuda para creer que el Evangelio fue escrito para una comunidad romana. Y que esa comunidad romana, junto al centurión romano, junto a Pedro, profesen la fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Este va a ser como el hilo conductor con estos dos grandes hitos. En el primer versículo nos están spoileando, si se quiere, el final del Evangelio y nos están diciendo hacia dónde tenemos que ir. Bueno, nosotros vamos, es como las 5 lagunas, si se quiere, en Bariloche. Nosotros vamos, estamos en Colonia, Suiza, tenemos que ir a Pampalinda. Bueno, allá está el objetivo. En el camino tenemos que hacer ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Confesar que Jesús es el Mesías y confesar que es el Hijo de Dios. Bien, más adelante lo vamos a ver al final del curso, que el Evangelio según San Marcos tiene como dos finales, un final que no termina, un final inconcluso y un final que también es canónico, pero no es el original, que nos ayuda a darle una vuelta de rosca al final no finalizado, para complicar un poquito con un trabalenguas la clase. ¿Estamos? Entonces, simplemente, panorama general, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías lo profesa, hace la profesión de fe Pedro, el Hijo de Dios hace la profesión de fe, el centurión romano, a los pies de la cruz. Continuamos. Vamos a ver que en el Evangelio, según, y esto es catatónico para esta hora, 9 menos cuarto de la noche, tenemos un hambre voraz, pero vamos a ver esta estructura sándwich. Intenté ser un poquito maestra jardinera, ¿sí? Con esta diapositiva que les pongo. ¿Qué quiere decir la estructura sándwich? La estructura sándwich es como que ponemos un espejo y lo vamos haciendo lo mismo de un lado que de otro, ¿sí? Tenemos el pan en una punta, tenemos el pan en la otra, tenemos el jamón en un costado, el jamón en el otro, tenemos el queso, el tomate, y en el medio siempre va lo mejor, la hamburguesa. Por eso es que tenemos la expresión, esto es el jamón del medio, ¿sí? Esto es lo mejor del sándwich. En este caso, como a mí con una feta de jamón no me van a llenar, puse una hamburguesa en el medio. Esto es como para chuparse los dedos. ¿Qué tenemos que ver? Si uno tuviese que elegir, ¿con qué me quedo del sándwich? Sacamos el pan, sacamos el queso, sacamos el jamón. Nadie va a McDonald's y se queda con el pepino. Uno va a McDonald's y si tiene que sobrar algo, que sobre el pan, que sobre la lechuga, pero nunca la hamburguesa.
Bueno, en el Evangelio según San Marcos, lo que tenemos que poner el foco especialmente, o mejor dicho, en la estructura sándwich, porque esto excede al Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Marcos lo utiliza mucho, esta estructura, pero lo que tenemos que poner el foco es en el medio. Lo más importante está en el medio. ¿Sí? Entonces, sacamos esta bendita diapositiva que nos da hambre y pasamos a la estructura sándwich. Esta es como la estructura sándwich de todo el Evangelio. ¿Sí? Sepan que esto no es milimétrico, no es una arquitectura perfecta. Uno puede decir, padre, pero después del capítulo 15 en realidad hay más versículos, padre, antes del capítulo 1, versículo 9, hay más versículos, sí. Sí, recordemos que es una obra literaria, no es una obra geométrica. Entonces, vamos a ver que esto no se cumple a rajatabla. Hay estructuras sándwich donde esto es más claro. Si se quiere, el relato de la hemorroísa y la hija de, creo que era la hija de Jairo, si no me equivoco, viene Jairo a pedirle que curen a su hija, Jesús empieza a caminar para la casa de Jairo, viene la hemorroísa y se topa con Jesús, la hemorroísa es sanada y Jesús sigue a la casa de Jairo y cura a la hija de Jairo. Si bien todo es importante y no dejemos a la pobre hija de Jairo de lado, lo más importante está en el pasaje de la hemorroísa. El foco está ahí, ¿sí? Entonces, para que se vea, en una perícopa encontramos esta estructura sándwich. En una perícopa, en un pasaje, digamos, más o menos, en un pasaje encontramos la estructura sándwich. Bien, pero toda esta estructura sándwich la podemos llevar al Evangelio completo. Mirando la panorámica del Evangelio, poniendo en un lado Marcos 1, 9 al 13, ese pasaje, y poniendo del otro lado Marcos 15, del 33 al 41, vamos a ver que hay repetición, ese espejo. En Marcos 1, 9, 13, que es el bautismo de Jesús, vamos a leerlo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían. Que los cielos se abrían utiliza ese verbo, schizomenus. ¿Sí? Disculpen, mi griego es calamitoso. No tengo la calidad lingüística de Luisa en sus cursos, ¿eh? Pero ahí el verbo es rasgar. Nosotros, si no me equivoco, la Biblia de Jerusalén la traduce como rasgar. Acá es los cielos se abrían. Bien, ese rasgar, esperen que termino la pericopa si no les complico. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Bien, y continúa. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Entonces, en esa perícopa, analizando estos versículos, ¿qué aparece? El verbo rasgar, aparece la voz de Dios, del Padre, aparece este hijo, Gios, tú eres mi hijo, este es mi hijo muy querido, ¿sí? Tú eres mi hijo muy querido, y aparece el verbo servir, diekonei. Estos mismos ítems, estos mismos puntos, van a aparecer en Marcos 15, 33 al 41. Vamos a buscar Marcos 15, del 33 al 41, porque los busco para que vean que no miento, ¿sí? Acá, discúlpenme, yo me acabo de bajar esta semana o la semana pasada, acabo de comprar la aplicación Accordance. El Accordance es justamente ese programa que usa Luisa para mostrarles el griego y el hebreo. Yo solía utilizar otro programa que es el BibleWorks, que ya se dejó de vender justamente porque todo el mundo lo pirateaba y fundió. Entonces, ahora tuve que comprarme el Accordance, estoy intentando aprender a usarlo. Mi miedo es que en una hora intentando mostrarles esto en griego, voy a perder más tiempo, hagan un acto de fe de que todos estos escritos del griego son reales.
pero con la traducción nos alcanza. Vamos a Marcos 15, versículos 33 al 41. La muerte de Jesús. Al mediodía se oscureció toda la tierra, hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ahí tenemos justamente el rasgar, ¿sí? El velo del templo que se rasgó en dos. Tenemos la voz, que en este caso es la voz de Jesús. Eloí exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, lema sabactani. Tenemos hijo justamente en la con mayúscula y en negrita, en la profesión de fe del centurión romano, y tenemos el verbo servir. Bien, en 10:45 el 10:45 viene afuera, ¿sí? Tanto el servir de 1:31 como el de 10:45 están fuera de esas citas que les mostraba, pero para que vean que esa estructura sándwich, si se quiere, es el tomate de la diapositiva anterior. Bien, esa estructura sándwich se va acercando a la hamburguesa. Ya vamos a ver cuál es la hamburguesa, que es esta importancia del camino. Vamos a explicar qué es este camino y con esto ya vamos dando por concluido el curso. Así como lo que les decía que hay una estructura de dos pasos, por así decirlo, a nivel teológico, estas dos profesiones de fe, también hay una disposición que utiliza Marcos que es geográfica. Toda la primera parte se lleva a cabo en Galilea. Ustedes recuerden que tenemos el reino del norte, tenemos lo que había sido el reino del norte, tenemos Galilea, tenemos Samaria y tenemos Judea. Bien, la capital de Judá, de la provincia de Judá, es Jerusalén. Bien, entonces toda la primera parte de la vida de Jesús en el Evangelio según San Marcos va a ser en torno a Galilea, la provincia al norte. El mar de Galilea, ahí tienen en el mapa ciertos lugares importantísimos. Cafarnaúm es como el lugar por excelencia de Jesús. Cafarnaúm, Tiberíades, bueno, Magdala, Genezaret, el mar de Galilea también se llama el lago de Genezaret. Bien, y después algunas partes que va a terminar Jesús en algunos episodios, Bethsaida, Gerasa, en la tierra de los gerasenos y demás. Bien, pero sobre todo toda la parte de Galilea que corresponde a donde Jesús predicaba mayoritariamente, insisto, Cafarnaúm, Tiberíades, Genezaret, Magdala, etc. ¿Sí? Todo ese alrededor del mar de Galilea. Pero después Jesús va a emprender en un momento, después de esta profesión de fe de Pedro, va a decir, bueno, ahora tengo que ir para Jerusalén, ¿sí? Y el medio, el sándwich, la hamburguesa, digamos, del sándwich, va a ser ese camino que Jesús va a ir haciendo hacia Jerusalén. Pedro le va a tironear de las orejas cuando él dice, tengo que ir a Jerusalén, sobre eso no nos adentramos ahora, pero va a ser un momento muy importante y va a ser la hamburguesa del sándwich. En eso tenemos que justamente abrir los ojos. Es como la explicación de Marcos del discipulado, ¿sí? Para ser discípulo de Jesús, ¿qué hay que hacer? Bueno,
Leamos todo lo que Jesús va enseñando durante el camino hacia Jerusalén. Y termina finalmente en Jerusalén, con toda la Semana Santa y todo lo que implica la Semana Santa. Ahí tienen las referencias a nivel de capítulos y versículos. La parte de Galilea es desde el capítulo 1, versículo 14, al capítulo 8, versículo 21. Toda la parte del camino, discipulado hacia a Jesús y todo este camino hacia Jerusalén, es desde el capítulo 8, versículo 22, al capítulo 10, versículo 52. ¿Sí? Y todo el tiempo de Jesús en Jerusalén va a ser del capítulo 11 al capítulo 15, versículo 32. Yo diría, por ahora, a ver esto, bueno, acá tienen justamente, y voy cerrando con esto sin profundizar, tienen otra estructura sándwich, ¿sí? De la curación de un ciego, cómo pone la curación de un ciego y la curación de otro ciego. Pero sobre esto vamos a hacer hincapié después para que pueda, termino con esta diapositiva de importancia del camino y después profundizo. Dejo de compartir para que ustedes puedan verme a mí y la clase que viene seguimos desde esa diapositiva. A modo de conclusión, ¿sí? Estamos recién adentrándonos en el Evangelio según San Marcos, estamos viendo ciertas características literarias que nos van a ayudar a profundizar ya a partir de la próxima clase en la teología. ¿Qué es lo que busca Marcos? ¿Cuál es esta buena noticia que está queriendo anunciar? ¿Y qué es el proceso que nosotros como seguidores o como aquellos que escuchan la palabra de Dios, tenemos que ir dejando que nuestro corazón se vaya moviendo? ¿Hacia dónde tenemos que ir dejando que nuestro corazón se vaya moviendo? Después vamos a profundizar un poquito en eso, ¿sí? En cuanto a consultas técnicas, ¿sí? Por si alguno les pregunta, yo no seguí, no fui viendo, ahí después el equipo verá las aclaraciones, veo que hay alguna sugerencia, algunas cosas. Bueno, recuerden que tienen que poner el vivo. Ustedes apretan el vivo el martes que viene y ya ahí comienzan a escucharme y seguir la clase. Nosotros igualmente esto lo vamos a editar y ya en principio mañana o pasado, yo mañana tengo un día complicado, pero pasado ya lo vamos a tener seguramente en el YouTube y lo van a poder ver. Y bueno, después vemos si hay posibilidad de subir ahí al YouTube la presentación. Igual la presentación, cualquier cosa se la mandamos al final del curso a todos, porque voy a usar una sola presentación larga. Bien, si hubiese alguna sugerencia, algo que decir que realmente fuese importante, ¿sí? Para no saturar la casilla y que nos demande más de lo normal, nos lo pueden mandar a la dirección de mail de cursos bíblicos o escribirlo por acá. Desde ya, muchas gracias. Quiero respetar el horario, son las 21 horas. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a esta misma hora y en este canal. Muchas gracias. Dios los bendiga.